Julio. Por Julia me voy a presentar de nuevo. Soy Natalia Román, soy médica formada hace 2 años, soy especialista en didáctica universitaria y estaré con la materia de epidemiología. ¿Qué luego es epidemiología? ¿Qué es epidemiología? Epidemiologia é estudo das doenças. ¿Sí? ¿Ahora? Epidemiologia. ¿Qué más? Estudo de doenças, estudo da. Gabriel. Estudo de como uma doença afeta a população local determinada. Muy bien. Generalmente yo siempre suelo traer una pintura porque a mí me gusta mucho todo lo relacionado con el arte. Y cualquier conocimiento para mí es válido, tanto para ustedes también. Entonces, ¿alguien sabe cómo se llama este cuadro? ¿Y el pintor? ¿El artista? Hágale un punto. Haga el que acierta. El cuadro se denomina el dormitorio, la habitación, pintado por el artista neerlandés Vincent van Gogh en 1888. ¿Tiene su dormitorio? Cuando vivía en Arles y en Francia, permanece igual. Hoy en día la gente se va para visitar y conocer cómo era su dormitorio. El pintor tratando de reflejar lo que había en él y tratando de organizar su vida. Todas las pinturas de Van Gogh son bastante sencillos y simples. Proceso salud en enfermedad. ¿Qué es salud? Sí, según la OMS, ¿cuál era la definición de salud? ¿Ah? ¿Cómo? Social, sí. ¿Cómo es? Salud. Estar físico en clasificação não só ausência. No solo ausencia de enfermedad. Muy bien. Entonces, nuestra clase de hoy es sobre proceso salud en enfermedad. Ecología. Proviene de las palabras griegas oikos, que significa casa, vivienda u hogar. Y logos es estudio, tratado o ciencia. Entonces, etimológicamente, ecología vendría a ser estudio del hogar, ciencia del hogar o tratado del hogar. Concepto ecológico en epidemiología. Es la acción recíproca del hombre con su medio ambiente. Entonces, toda acción tiene una reacción. No es lo mismo ecología que proceso ecológico en epidemiología. Ecología, nosotros vimos la definición de manera etimológica. Y concepto ecológico es la acción recíproca que tiene el hombre con su medio ambiente. Entonces el hombre acciona y el medio ambiente reacciona. Bueno, el proceso de adaptación. El problema ecológico de los seres vivos frente al ambiente es principalmente la adaptación. ¿Qué entienden por esa primera frase? El problema ecológico de los seres vivos frente al ambiente es principalmente la adaptación. São seres, né, que habitam
em determinada situação, ou seja, ecologia, no ambiente mais rural, mais ecológico, mais plantas, mais seres vivos, Sí. fora do habitat que urbano, e sim mais rural. Sí. Otro ejemplo. Timoteo, Pero me acordé. te despertaste ahora. Bueno. Julia. Así es. ¿Cuál sería? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si una persona que vive en un país, en una zona donde hace extremadamente calor, 40 grados, se va en un país donde hace totalmente frío? Ela vai adoecer, Se va a enfermar. ¿Por qué se va a enfermar esa persona? porque ela não está Adaptada. adaptada. Ahí Ela está. ela não está adaptada naquele ambiente. No está adaptada a ese clima, entonces hay un choque para esa persona. Su cuerpo estaba acostumbrado a una cierta temperatura, se fue a otra, cambió totalmente, entonces hubo una desadaptación. Consecuentemente a eso la persona va a enfermarse. ¿Se entiende? Sim. Bueno, muchas enfermedades son producto de la desadaptación, es lo que acabo de decir, y el hombre sano es el que realmente logra adaptar. Pero esa persona, la misma persona que se fue a vivir en un país donde hace frío y ya está acostumbrada a una temperatura más alta, más elevada, después de un año su organismo se va a adaptar a ese ritmo. Entonces ya no vamos a pasar a enfermarse, porque ya ocurrió la adaptación. Ahí está la definición de nuevo de salud. Si es que repite varias veces una sola cosa, es porque probablemente puede ser que caiga en el destino. Probablemente. Enfermedad. ¿Qué entienden por enfermedad? ¿Qué es enfermedad? Que é a enfermidade? ¿Qué es enfermedad? Tá, Sí. ¿Qué Pode es falar? Tudo enfermedad? bem. Tá, enfermidade. Ali está falando a parte de enfermidade ali onde que é ambientes, né, de habitação, deshabitação do ambiente cultural. Tá, é a cultura de cada um, ou seja, é o que você acabou de explicar. A doutora explicou que a gente vai estar num ambiente totalmente diferente e a habitação daquele local. Então a pessoa vai ficar enferma, principalmente nessa parte aí que você está falando. Sí, pero ¿qué es enfermedad? ¿Cuál es la definición de enfermedad? Enfermidade. Enfermidade. Isso aqui é enfermidade mesmo, doença, Sí, né? enfermedad. Tá. ¿Qué es? É quando a pessoa está doente, quando a pessoa está ruim, que a pessoa está batida. ¿Pero qué es? Seria um No. desequilíbrio. ¿Qué es? Desequilíbrio emocional, psicológico, Vamos. mental. No, es lo que quiero escuchar. Lo que yo quiero escuchar. ¿Qué es enfermedad? Ele não tem casa, então Pensá vos como médica, vos ya sos médica. ¿Qué para vos es enfermedad? tá, está doente, ele não tem tratamento, ele não tem ambiente, ele não tem alimentação, ele não tem Más higiene, allá de eso, está pensando muy lejos. ¿Qué es ele não tem enfermedad? higiene. Ahora Isso bien, tudo é do ambiente. É uma alteração. alteración de qué? Se a pessoa está bem, então ela está no estado normal. Se a pessoa não está bem, ela está alterada. Seja por fatores externos ou internos. Sí, no, pero lo que quería escuchar, pero se fue más o menos por ahí. ¿Alguien tiene una respuesta mejor que Gabriel? ¿Tu nombre? Meu nome é Henrique. Enrique. ¿Y tuyo? Rafael. Rafael. Luiz Luis Carlos. ¿Cómo era? Meu nome? Tu nombre. Henrique. Enrique. Isso. Enrique, ¿qué es enfermedad? Eu acredito que seja um desequilíbrio do estado Muy bien, fisiológico. empezó luego ya bien. Desequilibrio. ¿Desequilibrio de qué? Do estado fisiológico. Muy bien. Ya hablando por ahí. Graças. Muy bien, Enrique. Desequilibrio de
Estado fisiológico. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Algo más? Fisiológico, sí. ¿Les parece que solo entra en la parte física? Una persona solo se enferma si está físicamente enferma. Psicológica da Psicológico. Sí, entonces una persona tiene que estar bien psicológicamente. psicológicamente, no tiene que tener ninguna alteración psíquica, porque eso también es considerado como enfermedad, no solo lo físico. Es más, si una persona está enferma aquí, es difícilmente que no se enferme físicamente, porque está relacionado. La mente y el cuerpo están relacionados. Por eso existen varias enfermedades psicomotoras. Bueno, cualquier alteración de las funciones biológicas, fisiológicas o psíquicas, esa es la definición de enfermedad. Anoten porque eso sí cae en mi examen. Cae la P1, P2, final, complementaria y extraordinaria. Y mismo así la persona, cualquier macanada se dice. Bueno, ahora entramos en otra parte. ¿Cómo sabemos que una persona está enferma? ¿Cómo sabemos? Sí, ¿cómo se sabe que una persona está enferma? Síntomas, muy bien. ¿Otro? Bueno, síntomas. Una persona te llega con un cuadro clínico. Doctor, tengo dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular, fiebre. ¿Sabes que esa persona está enferma porque hay una alteración? ¿Sí o no? Sim. Ela tem alterações. tem Tiene una sintomas. alteración. ¿Y si te llega una persona que no tiene ningún síntoma? ¿Cómo vas a saber si está o no enferma? Exato. O não está Pode estar- enferma? Pode estar enferma. Ou- Além de exames. Sin signos vitales. Sin signos vitales está bueno. Sin signos y síntomas es igual a sin enfermedad, ¿sí o no? Não, só tem sintomas. Não. Não tem nada, ela não tá doente. Fuerte. Hola Rafael, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y cómo vas a pillar que esa persona está enferma? Magnesia. Amnesis, bien. Pero la persona te dice no me duele nada. Imagínense, ustedes en un consultorio le llega una persona, no tiene nada, y ahí usted se pregunta, ¿para qué carajo tú viniste si no tengo nada? Ah, sí. Porque se for um Tá, problema mas- mais psicológico, vai ter que ser isso, através da anamnese. através do exame psicológico. Sí, pero el tema es que nosotros somos médicos, ustedes son médicos, no son psicólogos. Porque generalmente una persona, bueno, vamos a dejar de lado la parte psicológica, porque una persona que tiene ansiedad, algún tipo de trastorno, a lo mejor se va a ir con un psicólogo primero. O capaz se va a ir con un médico, el médico le direcciona con el psicólogo o psiquiatra. Pero en este caso vamos a suponer que sea una persona sin tener alguna alteración psíquica. La persona está en su consultorio, no siente nada. ¿Qué usted le va a preguntar como médicos? Piensen. ¿Qué le van a preguntar? Por que tu veio? ¡Claro! ¡Claro! ¿Por qué viniste? Quiero hacer un chequeo, te dice. Que es muy raro. Acá en Paraguay la persona no se va a hacer chequeo. Se tiene que hacer chequeo anual, de manera anual. Acá la persona ya está en último estado y se va al médico. Imagínate si no siente nada, obvio que no se va a ir. Entonces, ¿cómo vas a identificar que está enferma? ¿Ah? No, bueno, le dijiste. Y te dice chequeo general. Entonces, ¿qué vas a hacer? Faz exame geral. Examen. Muy bien. Y viene alterado porque hay enfermedades que cursan de manera asintomática. Por ejemplo, el cáncer. El cáncer es una enfermedad silenciosa. Cuando la persona ya está en última instancia, le duele. El cáncer no duele.
si llega a doler es porque la persona ya está en la etapa final. Generalmente ocurre algo que hace que se despierte ese cáncer. Entonces la persona tiene síntomas en otro lugar, nada que ver, y hace que se despierte. Porque es una enfermedad silenciosa. También hay enfermedades que son asintomáticas como la bacteriuria asintomática, que es infección del tracto urinario. Se da en personas, no tiene ningún síntoma, se orina y sale alterado. Leucocito alterado. Y ahí te das cuenta que tenía. Entonces, en ese caso de infección del tracto urinario, que es asintomático, no se trata. Excepto, siempre hay un excepto, siempre. Que sea una persona embarazada. Embarazada sí o sí tratamos. Una persona que pasó por un proceso quirúrgico urológico, sí o sí vas a tratar. Una persona que tiene leucopenia, vas a tratar. ¿Entienden? Entonces hay enfermedades que son asintomáticas. Y que una persona sea asintomática no es sinónimo de no enfermedad. Puede estar enferma mismo estando asintomática. ¿Se entendió o no? ¿Qué es enfermedad? Respóndanme. ¿Qué es enfermedad? Vamos, la punta de la lengua tienen que tener. ¿Qué es enfermedad? Desequilibrio fisiológico, ¿de acuerdo? No solo fisiológico, psicológico. Bien. Bueno, origen de la enfermedad. Esto sí o sí también cae. Estoy súper bonita, le estoy diciendo todo lo que cae. Esto cae. También cae la P1, P2, examen final, complementar y extraordinario. Concepción prehistórica, tenemos la telúrica de Hipócrates. ¿Qué dijo Hipócrates? ¿Cuál era la teoría de los humores? ¿Teoría de los humores? Yo hablé sobre eso. Teoría de los humores. Enfermidade é devido a alguma coisa externa. Sí. ¿Qué es? A questão ambiental e social. Hipócrates. 4 líquidos o 4 humores. ¿Cuáles eran? Flema, ¿ah? Sangre, bilis amarilla y bilis negra. ¿Qué pasa con estos humores? Cuando hay un desequilibrio, la persona es enferma. ¿Sí? Esa es la telúrica. La religiosa, ¿se acuerdan de la edad antigua, edad media? ¿Qué yo dije de la edad antigua y de la edad media? Castigo divino. Sí. La edad media llevaba más en vuelta a lo que decía Platón. ¿Y qué dijo Platón? Estava sendo punido por algo que fez. ¿Ah? Estava sendo punido por algo que fez. Claro, que es un castigo divino. Si yo me porto mal, Dios me castiga. Si yo me porto bien, Dios me bendice. Eso decía Platón, que si una persona enfermada era causa divina. Nada que ver no tenía, que había un factor externo que hacía que la persona se enfermara. Entonces, la religiosa es más basada en la Edad Media. Cualquier persona podía hacer papeles médicos sin tener conocimiento sobre medicina. Y eran más los religiosos. Sacerdote, cura, padre, por ahí va. Después está la bioquímica. Paracelso, del siglo XIX. Mentira, siglo XVII. ¿Conocen a Paracelso? ¿Le conocen a Paracelso?
¿Escucharon hablar de él? Él tiene una frase célebre que dice: todo es veneno, nada es veneno. Lo que cambia es la dosis. ¿Qué entienden por esa frase? Tudo que é exagerado pode fazer mal. ¿Cómo? Tudo que é exagerado pode fazer mal. Sí. Tudo com excesso é ruim, né? De tudo é senão ele dá certo. Ah, tá. É que o Hipócrates, né, que tomou o veneno durante o tempo. É isso? Todo veneno, nada veneno, lo que cambia es la dosis. A ver, ¿otro? ¿Qué entienden por esa frase? A ver, no se peleen para responder. ¿Qué entienden? No entienden nada. ¿Qué les parece que significa esa frase? Tudo veneno. Gabriel, Praticamente tudo pode ser usado como medicina que vai mudar. Se você vai matar a pessoa, de uma pessoa, você vai matar. los soldados, claro. Si usted le pasa un medicamento con una dosis adecuada, la persona se va a curar. Si le pasan con una dosis equivocada, mayor, le va a intoxicar. ¿Se entiende? Eso es lo que trata de decir Paracelso. Todo remédio também pode ser veneno. Claro, si le das en dosis extremadamente alta, se va a intoxicar. Por ejemplo, magnesio de sulfato. ¿Para qué se utiliza el magnesio de sulfato? ¿Ustedes están en tercero o cuarto? Tercero. Empezamos ahora con las enfermedades. Pero alguien que sepa, ¿saben para qué significa, para qué se usa el magnesio de sulfato? Mas no estômago, não. ¿Para qué creen que se usa? Antiácido. ¿Ah? Antiácido. No es. Se utiliza en embarazadas. Mulheres grávidas. Se utiliza para preeclampsia, en realidad para evitar la eclampsia. Eclampsia es cuando sube la presión arterial de la mujer embarazada. Y eso ocurre solo cuando la mujer está embarazada. Entonces presenta síntomas específicos que ya te dejan sospechar que esa persona tiene una preeclampsia o eclampsia. Que é o ácido fólico, não é isso, doutor? No, no es ácido fólico, es un medicamento para disminuir la presión arterial. Entonces le aplicas magnesio sulfato. Si la persona se intoxica por magnesio de sulfato, le aplicamos gluconato de sodio, que es el antídoto. ¿Y cómo uno sabe que esa persona está intoxicada por magnesio sulfato? Ausencia patelar. Reflejo patelar ausente. Frecuencia respiratoria menor de 12. Entonces ahí yo sé que está intoxicada, le aplico gluconato de sodio y mejora. ¿Entienden? Entonces todo medicamento, si es aplicado en una dosis alta, se va a intoxicar. Si es aplicada en una dosis correcta, se va a curar. Eso es lo que trata de decir Paracelso. El siguiente, celular Virchow. ¿Cuál es la triada de Virchow? Triada de Virchow. Tarea. La próxima clase ya preguntamos. Triada de Virchow. Virchow tuvo varios aportes significativos en la medicina. Él fue el que
acuñó lo que sería la embolia y trombosis. Entonces él dijo que siempre precedía de una flebitis. Entonces la persona tenía flebitis y posteriormente embolia y trombosis. Entonces hay una triada específica que tiene más o menos que ver con lo que acabé de decir, que es la triada de Virchow. Quiero que sepan para la clase siguiente y voy a preguntar. No vamos a caer en el examen, pero para que ustedes pesquisen, ¿sí? Bueno, biológico, Pasteur y Koch, siglo XIX. Este seguro sí o sí ya escucharon hablar, pero yo me acuerdo que en el colegio se hablaba mucho de esto, en biología, materia biología. ¿Escucharon ya hablar de él? No, ¿cómo está presentado? Mentiroso. ¿En serio? ¿Escucharon ya hablar de la pasteurización? ¿Escucharon ya el famoso leche pasteurizada? Sí. ¿Qué significa eso? Leite pasteurizado é um leite tratado. ¿Leche qué? Tratado. Tratado. É. ¿Por qué? Ele é pasteurizado, ele é passado por uma. Levado em altas temperaturas. Temperatura, alta temperatura. Ele é tratado. Alta Ele é temperatura. fervido. ¿Por qué les parece que es en alta temperatura? Para matar los gérmenes. Muy bien. Excelente. Entonces ahí viene la pasteurización. Por eso lleva su nombre, Pasteur, ¿verdad? Entonces él hizo el experimento con vino. Le aplicó temperatura alta y se dio cuenta que mataba los gérmenes, pero no cambiaba el sabor del vino. Entonces se utiliza método térmico en líquidos, como vino, leche, cerveza. Doutora, a senhora concorda com esse negócio que eles falaram aqui sobre o Covid? Que ¿Sobre qué? o Covid, esse Covid-19, que o pessoal que estava na rua, a maioria não faleceu devido a excesso de cachaça? No, la primera vez que escucho. Não, lá a gente, em Minas, houve muita essa conversa, porque foram recolhidos, no Brasil, né, recolhidos os transeuntes, né, o pessoal de rua, os mendigos. Aí eles foram recolhidos para levar para abrigo, para não se contaminarem. Aí eles não ficavam, eles barulho, tomavam muita vida. E a maioria, eles não tiveram, mas não tinham. E não aceitava a vacina. Eu trabalhava em posto de saúde, eu trabalhava no SF. E a gente era mandado para a rua, né? Tinha a turma toda que ia para a rua, as equipes, para poder vacinar. E eles não aceitavam. E a gente fazia toda aquela triagem, né? Sí. E fazia toda aquela lista. E, assim, de 100 mendigos, veio 2, 3. Mas não com Covid. Pero yo creo que tiene que ver otra cosa, algo externo también que influenció eso, era no solo el hecho de la cerveza, bebida alcohólica. Aí já vai biológico, aí já vai lá para religiosa, né? Nada, ali a gente volta ali para a área de ambiente, a área ambiental. Eu acho não que quero falar assim de volta lá para religiosa, porque era Deus que salvava eles. Não, que Só Deus, pode. que nada, era cachaça mesmo. Foi feito todos esses anos. O cara Se fosse por isso, meu sogro não tinha pegado o Covid, que ele é cachaceiro de santo. Não bebeu na dose certa. Também acho. É isso aí, tipo, eu tive que tomar mais. Porque hoje não Mas tá, né, os que faleceram não tinham Covid. Yo nunca escuché, interesante. É. Me hace curioso, ¿no? Bueno, coach. Coach, sí o sí ya escucharon. Coach, Pasteur eu já tinha escutado, agora coach. Eu já escutei, mas não lembro se eu já escutei. Imposible que no se acuerden de coach. Vamos ver. Conocen la tuberculosis. Tuberculose. Koch fue el que descubrió la bacteria de la tuberculosis. También se le conoce como vacilo de... Ay, pena que usted sabía. Si era cuarto año, era
imperdonable. Así del coach. Súper original. ¿Partido de qué fue? Coach. Vacilo de coach. También en el laboratorio de coach, él fue uno que desarrolló la vacuna contra la difteria y el tétano. Y Pasteur contra la rabia. Incluso Koch fue el que llevó el premio Nobel de la medicina el primero. Y después tenemos la multicausal de Liebel y Clark. ¿Sí? Sobre eso no voy a hablar mucho porque hay una clase que es solo sobre eso. Y el último es la multicausalidad, que puede ser por determinantes políticas y sociales actuales. Acuérdense de todo lo que dije porque eso no está, como vieron, no está en el slide. Se dieron cuenta que solo está bioquímica, de Paracelsus. Ahí usted se tiene que acordar de lo que yo hablé. Después de la celular, Virchow. La celular de Virchow también es porque él era patólogo. Entonces él decía que toda célula nace de otra célula, sobre una célula anterior. ¿Verdad? Se sabe que la célula, ¿qué es la célula? Histología, primer año, usted está tercer año. Sí le puedo preguntar, ¿qué es la célula? Una unidade funcional do ¿De? tudo, cara. ¿Célula? ¿Qué es la célula? ¿Qué es la célula? Bueno, mientras piensan qué es la célula, estaba comentando que la célula hace la apoptosis. ¿Qué es apoptosis? A morte programada. Muerte programado. Entonces la célula se programa y después se muere. En el cáncer, usted que tiene cáncer no ocurre eso. No hay apoptosis. Entonces la célula no muere, se multiplica. Y se va de aquí para allá. Como un cangrejo. Ustedes saben cómo el cangrejo camina. ¿Verdad? De lado, de acá para allá, frente arriba. Cáncer. El símbolo de la oncología es el cangrejo. Y del signo cáncer también. Entonces por eso, porque la célula no ocurre, no hace apoptosis, se multiplica y empieza a migrar en otros órganos. Esto se le conoce como metástasis. Bueno, ¿qué es célula? ¿Célula? Achei que fosse a menor unidade funcional da vida. ¿Cómo? Menor unidade funcional Fuerte, da vida. escucho. ¿Es el qué? A menor unidade funcional da vida. Sí. Está bien, me aceptaron. Estudien también qué es célula. ¿Qué hora tienen? Las 10. Jamás. Las 10 es mentira. 10 mil. Tô brincando, 8h40. ¿Ah? 8h42. 8:42. ¿Qué? Timoteo. Menos un punto para Timoteo. Yo dije, hay alguien que dijo 10:30. Sí, ella me confirmó. Por eso creí. Porque aún no te creí luego, pero ella me confirmó y me mintió. Bueno, factores responsables de la enfermedad. Agente causal, hospedero, huésped y medio ambiente. Triada epidemiológica, sí o sí cae también. Agente causal, huésped y medio ambiente. ¿Triada qué? Epidemiológica. Agente causal es un elemento, es una sustancia o una fuerza, ya sea animada o inanimada,
cuya presencia o ausencia pueden entrar en contacto con un huésped susceptible. Entonces la gente causal ve que una persona o un animal está vulnerable, se va y se acopla a esa persona o a ese animal. Y el medio ambiente favorece para que ocurra esa acoplación. Entonces, agente causal es un elemento, una sustancia o una fuerza, ya sea animada o inanimada, que entra en contacto con una persona que está susceptible, ¿verdad? O un animal. Variaciones del agente causal. Infectividad. ¿Qué entienden por infectividad? Infectividad. É infertilidade. Capacidade da doença de infectar pessoas? Otro. Lean, ¿qué dice ahí? Que não produz, que não. Capacidad para instalarse en los tejidos del huésped, É uma doença transmissível. crecer y multiplicarse en su medio no necesariamente causa la enfermedad. La persona puede estar infectada, pero no puede, no precisamente tiene que poseer la enfermedad. Un ejemplo claro, ¿cuál es un ejemplo? De que la persona es portadora del virus, pero no de la enfermedad, no tiene la enfermedad. Ejemplo, HIV, HIV. Perfecto. soro positivo. Virus Mas não de la inmunodeficiencia humana, HIV. ¿Cómo se llama la persona que tiene la enfermedad? soro positivo. ¿Otro? Portador. No, ¿cómo se llama la enfermedad? Causada por el HIV. AIDS. SIDA. Muy bien. ¿Se entendió? Infectividad. ¿Entendieron? Si no entienden algo de lo que yo